Mamá, a partir del próximo mes, los papás de Sofía se mudarán con nosotros. Tienes una semana para irte de esta casa. Esas fueron las palabras, tan repentinas como un relámpago en un cielo despejado, que mi hijo Javier me espetó una tarde de domingo. El impacto fue tan brutal que por un instante sentí que el mundo se detenía. Pero si esta casa la construimos con la promesa de que viviríamos juntos, con los 1.200.000 pesos que di para el enganche. Mi voz, temblorosa y cargada de incredulidad, se quebró al final. Sofía, mi nuera, me miró con una sonrisa gélida, una mueca que no llegaba a sus ojos. Eso fue una ayuda familiar, ¿no, suegra? No irá a pedir que se lo devolvamos ahora, ¿verdad? Sobre la mesa de centro, con un gesto estudiado, deslizó un fajo de folletos. Eran de residencias para ancianos, lugares de aspecto lúgubre y barato. Era evidente que mi opinión no importaba en lo más mínimo. ¿Y qué dicen los niños?, pregunté, aferrándome a una última y frágil esperanza. Sofía respondió sin titubear, cada palabra una estaca en mi corazón. Por supuesto que dicen que prefieren vivir con mis papás. Siempre lo han dicho. Al escuchar eso, sentí que mis rodillas cedían y caía al suelo. El dolor era físico, una opresión en el pecho que me robaba el aire. Pero en medio de esa oscuridad, una llama se encendió dentro de mí. Una determinación fría y dura como el acero. Prepárense, pensé, mirando sus rostros indiferentes. Porque todo lo que me han quitado, juro que lo recuperaré. Mi nombre es Alma Fuentes, tengo 68 años. Durante 35 años fui maestra de primaria en una escuela pública, una vocación que me llenó de satisfacciones y me ganó el cariño de generaciones de niños que aún hoy, ya adultos, me saludan en la calle con un afectuoso maestra Alma. Estuve casada 40 años con Miguel, el amor de mi vida, hasta que el cáncer me lo arrebató hace 2. Desde entonces, mi rutina se ha convertido en un ancla. Me levanto cada mañana a las 6 en punto, y mi día comienza encendiendo una veladora frente a su fotografía en el pequeño altar que tengo en la sala. El olor a cera y el parpadeo de la llama me hacen sentir que todavía está conmigo. Participo como voluntaria en la limpieza de la parroquia del barrio y continúo en el comité de vigilancia vecinal, cuidando que los niños jueguen seguros en el parque. Con la pensión de Miguel, la mía y el seguro de vida, logré juntar un ahorro de poco más de 3 millones de pesos. Mi hijo, Javier, tiene 35 años, su esposa, Sofía, 33. Mis nietos, Mateo y Valentina, de 8 y 5 años, son la luz de mi existencia. Al menos 2 veces al mes venían a mi casa, y yo los recibía con galletas caseras y hot cakes recién hechos. Las galletas de la Abue son las mejores del mundo, decía Mateo con la boca llena, y esas palabras eran un bálsamo para mi alma. Te quiero, Abue, susurraba Valentina, abrazándose a mis piernas. Su inocencia era el único refugio que curaba la profunda tristeza de haber perdido a Miguel. La primavera pasada, Javier vino a verme con una expresión inusualmente seria. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante, comenzó. Quieren construir una casa más grande, una para las 2 familias, y nos preguntábamos si querrías vivir con nosotros. A su lado, Sofía sonreía, añadiendo su propia dosis de dulzura al plan. Usted ya está sola, suegra, y sería una gran ayuda para nosotros con los niños. Nos sentiríamos más tranquilos teniéndola cerca. Javier desplegó sobre la mesa unos planos arquitectónicos. Mira, mamá, hasta diseñamos un cuarto especial para ti, con su propio baño y vista al jardín. Mateo y Valentina, que los acompañaban, tenían los ojos brillantes de emoción. Vamos a vivir con la Abue. Podremos jugar todos los días. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. Vivir con ellos, ver crecer a mis nietos. Era un sueño. Pensé que Miguel, desde donde estuviera, estaría feliz. Si estamos todos juntos, tu padre descansará en paz, les dije con la voz entrecortada. Entonces, Javier, con un aire de disculpa, soltó la segunda parte del plan. El problema, mamá, es que nos falta 1.200.000 pesos para el enganche. Sofía agachó la cabeza,
como si le diera una enorme vergüenza. No quisiéramos pedirle esto, de verdad, pero como es una casa para vivir todos juntos. ¿Cree que podría ayudarnos? No lo dudé ni un segundo. Era el dinero que Miguel me había dejado, el fruto de su trabajo. Usarlo para la felicidad de nuestra familia era lo que él habría querido. Claro que sí, hijo. Usemos el dinero que nos dejó tu padre para construir nuestro futuro. Unos días después, en el banco, mientras realizaba la transferencia, mi naturaleza metódica de maestra salió a relucir. Le pedí al ejecutivo que en el concepto de la transferencia escribiera claramente: préstamo para enganche de casa nueva. Siempre he tenido la costumbre de dejar constancia de todo lo importante. Es un hábito que me ha salvado de problemas más de una vez. Al salir, Javier y Sofía me agradecieron con una profunda reverencia. Mamá, de verdad, mil gracias. Te lo vamos a pagar, te lo juro. Tomé la mano de mi hijo, conmovida. No digas eso. Somos familia, es lo natural. La casa estuvo lista 6 meses después. Era una construcción magnífica de 2 plantas en un fraccionamiento nuevo en las afueras de Puebla. La planta baja tenía una sala de visitas, la cocina, un baño y mi habitación. La planta alta albergaba el cuarto de juegos, la sala familiar y los dormitorios de Javier, Sofía y los niños. Tenía un jardín amplio, perfecto para que los niños corrieran. Era, en verdad, la casa de mis sueños. Los primeros 6 meses fueron de una felicidad casi irreal. Yo preparaba el desayuno cada mañana, llevaba y recogía a los niños del kinder y la primaria. Me encargaba con gusto de la mayor parte de las tareas del hogar. Suegra, de verdad que sin usted no sé qué haríamos. Nos ayuda muchísimo, me decía Sofía constantemente, y yo sentía que mi vida volvía a tener un propósito pleno. Hacíamos carnes asadas en el jardín los domingos, y ver a Mateo y Valentina correr entre risas mientras el olor a carbón llenaba el aire me producía una dicha profunda y serena. Sin embargo, la armonía comenzó a fracturarse cuando los padres de Sofía, Ricardo y Elena, empezaron a visitarnos con una frecuencia cada vez mayor. Ricardo, de 67 años, era un hombre de gesto adusto, y Elena, de 64, tenía una sonrisa que rara vez reflejaba calidez. Al principio, sus visitas eran una vez por semana, pero pronto se convirtieron en 3, y sus estancias se alargaban desde el mediodía hasta bien entrada la noche. Los saludos cordiales iniciales dieron paso a una atmósfera tensa. La actitud de Elena fue la primera en cambiar. La verdad es que la sazón de mi hija es mejor, comentó un día después de probar un guisado que yo había preparado con esmero. Su comentario, lanzado al aire como si nada, me dejó helada. Ricardo no era más sutil. ¿No crees que vivir con la abuela puede ser malo para la educación de los niños?, le dijo a Javier en voz alta, como si yo no estuviera presente. Fue el inicio de una erosión lenta y dolorosa. Sofía, que antes agradecía todo, empezó a criticar mi comida. Mamá, ¿no cree que está un poco salado? No puedo dejar que los niños coman así. Sin embargo, esa misma tarde, cuando Elena trajo unas milanesas visiblemente más saladas, Sofía no dijo nada. Al contrario, exclamó: «Ay, mamá, tus milanesas son las mejores, nadie las hace como tú». La discriminación se extendió a otras áreas. Un día encontré el aire acondicionado de mi cuarto apagado. Para ahorrar luz, queda prohibido usar el aire acondicionado entre semana durante el día, me informó Sofía. No obstante, cuando sus padres estaban de visita, el aire de la sala principal funcionaba a toda potencia sin interrupción. Cuando intenté mencionarlo, me cortó en seco: la salud de mis papás es muy importante. Luego vino la humillación de la ropa. Suegra, su ropa huele raro, así que la voy a lavar por separado. Me baño todos los días, mi higiene es impecable. No podía entender por qué me trataba así, como si estuviera sucia. Las restricciones llegaron incluso a los horarios de comida. Mamá, ¿podría terminar de desayunar antes de las 7:30? Mis papás llegan a las 8 y quiero tenerles todo listo. ¿No era esta mi casa también? ¿Por qué tenía que someterme a sus reglas?
El golpe más duro fue cuando descubrí que habían organizado mi closet. Se habían deshecho de fotos y ropa de Miguel, recuerdos sagrados de nuestra vida juntos. Es que tenía demasiadas cosas, suegra, hay que deshacerse de lo viejo, dijo Sofía con una naturalidad pasmosa. Entre lo viejo estaba la foto de nuestra luna de miel en Oaxaca, el anillo que me regaló en nuestro aniversario de plata y el traje que usó en la boda de Javier. Esta foto era un tesoro para mí, protesté con lágrimas en los ojos. Sofía me miró con frialdad. No tiene caso vivir aferrada al pasado. Hay que mirar hacia adelante. Unos días después, Elena trajo cajas enteras de sus propias fotos antiguas y las esparció por toda la sala. Recordemos los viejos tiempos, dijo, y Sofía se sentó a su lado, sonriendo. Qué bonitos recuerdos, mamá. Cada día era más evidente que mi presencia misma era una molestia. Si caminaba por el pasillo, Elena hacía una mueca de disgusto. Alma, ¿podría hacer menos ruido al caminar? Sus pasos son muy pesados. A veces me duelen las rodillas y mi andar no es tan firme, pero cuando Mateo y Valentina corrían por toda la casa, Elena sonreía y decía, «¡Qué alegría dan los niños!». Solo mis pasos eran un problema. Mis compras también fueron puestas bajo escrutinio. Suegra, a partir de ahora, hágame una lista de lo que necesita. Para evitar gastos innecesarios. Después de haber administrado la economía de mi hogar por 35 años, me trataban como a una niña derrochadora. Pero cuando Elena llegaba con bolsas del supermercado llenas de ingredientes caros, Sofía la recibía con alegría. De vez en cuando hay que darse un lujo, ¿verdad? Se quejaron del volumen de mi televisor. Mamá, está muy alto, va a molestar a los vecinos. No tengo sordera, pero con la edad, es natural que el oído no sea el mismo. Sin embargo, cuando Ricardo ponía los partidos de fútbol a todo volumen, nadie decía una palabra. Hasta me asignaron un horario para bañarme. Usted usará el baño después de las 9 de la noche. A mí siempre me ha gustado bañarme por la mañana, pero eso también me fue prohibido. Lo más doloroso fue ver cómo me alejaban de mis nietos. Esa fue la herida más profunda. Abue, ¿vas a venir a mi partido de fútbol?, me preguntó Mateo con su inocencia intacta. Sofía intervino de inmediato. La abuela se cansa mucho, mi amor, no va a ir. La realidad era que Ricardo y Elena ya estaban apuntados para asistir. Solo yo había sido excluida. Si Valentina entraba a mi cuarto para jugar, Sofía aparecía en la puerta. Ven, mi vida, ahora es tiempo de estar con la otra abuela. La otra abuela. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Me hacían sentir como una impostora, una abuela de segunda clase, mientras Elena era la auténtica. Cuando Mateo intentó comer una de mis galletas, Sofía se la quitó de la mano. Mateo, las cosas caseras pueden tener bacterias. Es más seguro comer galletas de paquete. Pero los postres caseros de Elena eran recibidos con elogios, hechos con amor, son los mejores. Si intentaba leerle un cuento a Valentina, Sofía me interrumpía. Mi amor, a la abuela le cansa la vista. Mejor te leo yo. Mi vista no es tan mala como para no poder leer un libro infantil. La Navidad fue especialmente cruel. Los padres de Sofía llegaron con regalos caros y voluminosos. Los que yo había comprado con tanta ilusión para los niños fueron escondidos en otra habitación. Ocupan mucho espacio, suegra. Se los damos después. Nunca llegaron a manos de mis nietos. Si intentaba tomarles una foto, Sofía me detenía. Mamá, déjele eso a mi mamá, por favor. Ella sabe manejar mejor las fotos digitales. Pero cuando Elena sacaba su teléfono, la animaban, toma muchas, mamá, para el recuerdo. Estaba completamente al margen de sus vidas. El día del cumpleaños número 8 de Mateo fue el punto de quiebre definitivo. Organizaron una gran carne asada en el jardín. Los padres de Sofía, por supuesto, estaban invitados. Yo no. Es que si somos muchos no cabemos, suegra. ¿Le importaría quedarse en su cuarto? La displicencia en la voz de Sofía fue como una bofetada.
desde la ventana de mi habitación, observé la fiesta. Las risas llegaban hasta mí como ecos de un mundo al que ya no pertenecía. Elena había preparado un pastel. Escuché a Valentina decir, «Yo quiero pastel de mi abue Alma». Sofía le respondió, «Tu abuela hoy está muy cansada, mi amor. Otro día será». Luego, la voz de Ricardo, fuerte y clara, atravesó el cristal de la ventana. «Uf, es que con esa vieja aquí uno no puede estar a gusto». Corrí las cortinas. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi lugar en la sala también se había perdido. El sofá principal era ahora el territorio exclusivo de Ricardo y Elena. A mí me asignaron una pequeña silla en un rincón. El control remoto de la televisión era propiedad de Ricardo. Los programas que ve Alma siempre son aburridísimos, comentaba Elena sin pudor. Alma, ¿podría estar más callada? Estamos platicando. La jerarquía en la casa se había invertido por completo. A pesar de haber invertido una fortuna en ella, me trataban como a una arrimada. Pero aún conservaba una pizca de fe. Pensaba que era algo temporal, que las cosas volverían a la normalidad. Qué ingenua fui. Esa dulce ilusión estaba a punto de ser demolida. Fue una tarde de octubre. Mis nietos habían salido con los padres de Sofía. En casa solo estábamos Javier, Sofía y yo. Entraron a mi cuarto con rostros solemnes. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante», dijo Javier. Su expresión era de una frialdad que nunca antes le había visto. «Mamá, a partir del próximo mes, los papás de Sofía se mudarán con nosotros. Tienes una semana para irte de esta casa». Mis oídos se negaron a procesar las palabras. «Pero, ¿cómo? Si construimos esta casa para vivir todos juntos», balbuceé. Sofía intervino, su voz como un témpano de hielo. «Pero mis padres quieren vivir aquí ahora. Y ellos son la prioridad. Entiéndelo, por favor». «Pero yo di 1.200.000 pesos para esta casa», grité, la desesperación tiñendo mi voz. Sofía sonrió con suficiencia. «Eso fue una ayuda familiar, ¿no, suegra? No irá a pedir que se lo devolvamos ahora, ¿verdad? Además, mamá, estarás mejor sola», añadió Javier, evitando mi mirada. «Más libertad, sin tener que aguantar a nadie». Y entonces Sofía puso sobre la mesa los folletos de residencias para ancianos. «Ve. Hay muchas opciones. Si quiere, la acompañamos a visitar algunas». «Los niños. ¿Ellos también están de acuerdo?», pregunté, mi última esperanza desvaneciéndose. «Por supuesto», respondió Sofía sin dudar. «Siempre han dicho que prefieren vivir con mis papás». Esa noche no pude dormir. Pasada la medianoche, la sed me obligó a levantarme e ir a la cocina. Al pasar por la sala, escuché las voces de Javier y Sofía. Hablaban por teléfono con los padres de ella, en altavoz. La conversación flotaba en la oscuridad, cada palabra una daga. «Listo. Por fin la convencimos», decía Sofía. «Se va esta misma semana». La voz jubilosa de Elena resonó desde el teléfono. «¡Qué buena noticia! Esa casa es demasiado para una vieja amargada y tacaña como ella». Sofía continuó, «Y lo del dinero, vamos a mantener que fue una ayuda familiar. No tiene cómo probar lo contrario». La voz de Ricardo se unió a la celebración. «A los viejos los acorralas con un par de argumentos y se callan. No saben defenderse». Entonces habló Javier, mi propio hijo. «Y los gastos de la residencia los cubrirá con su pensión y sus ahorros. A nosotros no nos costará un peso. Por fin esa casa será nuestra de verdad», celebró Sofía. La conversación se volvió aún más siniestra. Escuché a Elena reír. Sacarle 1.200.000 y luego echarla. «Qué bien lo planearon». Ricardo secundó la risa. «Con esto, nuestra vejez está asegurada. La casa, el terreno. Todo es nuestro».
A la vieja la metemos en un departamentito barato y que nos siga ayudando con la hipoteca. La voz de Sofía era pura crueldad. A los niños les diremos que su abuela está feliz en su nueva casa y ya. No se darán ni cuenta. Además, añadió Javier, aunque sospeche algo, ¿qué puede hacer a estas alturas? Una carcajada general llenó la sala. Regresé a mi cuarto en silencio, pero mi cuerpo temblaba de pies a cabeza. La rabia y el dolor me impedían respirar. Yo era su fuente de dinero, un objeto que se desecha una vez que ha cumplido su propósito. Al aceptar esa cruda realidad, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó en algo más fuerte, más frío. Los 35 años de disciplina y análisis como maestra resurgieron. La emoción no resuelve nada. Lo que necesitaba ahora era una estrategia lógica e infalible. A la mañana siguiente, comencé mi actuación. Buenos días. Dormí muy bien, dije con una sonrisa mientras entraba a la cocina. Estuve pensando y voy a empezar a ver lo de mi nueva casa. Sofía me miró con una expresión de alivio. Qué bueno que lo entienda, suegra. Nos alegra mucho. Pero en mi mente, el plan de contraataque ya estaba en marcha. Comencé por analizar mi situación. Soy la acreedora de un préstamo de 1.200.000 pesos. El comprobante de la transferencia lo especifica claramente. Mi hijo y mi nuera intentan desalojarme para instalar a los padres de ella, un claro abuso de confianza. Y la conversación de anoche revela una intención fraudulenta. Las frases a los viejos los acorralas y que bien lo planearon son pruebas de un engaño premeditado. Empecé a frecuentar la biblioteca pública. Voy a la biblioteca, me encanta leer, les decía. En realidad, estaba estudiando libros de derecho civil, investigando sobre préstamos entre familiares y demandas de restitución. Descubrí que, incluso sin un pagaré, el registro de la transferencia y el concepto eran prueba suficiente de un préstamo. La mención explícita de enganche de casa era evidencia irrefutable. Aprendí que también podía reclamar intereses moratorios, que para 1.200.000 pesos, serían del 5% anual. Reservé una cita para una asesoría jurídica gratuita. Voy a consultar algo para una amiga, fue mi excusa. El abogado fue claro, engañar a un familiar para obtener dinero no solo es un asunto civil, sino que puede constituir un delito penal. Sus palabras me dieron la certeza que necesitaba. Soy una víctima y solo voy a ejercer mis derechos legítimos. El paso decisivo fue comprar una grabadora de voz. Un dispositivo pequeño y de alta tecnología. Los aparatos de hoy en día son increíblemente potentes. Escondido en el bolsillo de mi delantal, podía grabar conversaciones con una claridad asombrosa. Verifiqué que grabar conversaciones dentro de mi propio hogar, en las que yo soy parte implicada, no era ilegal. Comencé a reunir pruebas metódicamente. Fotocopié el comprobante de la transferencia, imprimí los correos donde Javier prometía te lo vamos a pagar. Organicé las fotos de la construcción, los planos y, lo más importante, el contrato de compraventa de la casa. Allí, para mi sorpresa y fortuna, figuraba claramente, Constructores Conjuntos, Alma Fuentes y Javier Morales. Legalmente, yo era copropietaria. Empecé a llevar un diario, registrando cada comentario despectivo de Sofía y sus padres. Fecha, hora y frase exacta. Mis años de meticulosidad como maestra dieron sus frutos. Esa casa es demasiado para una vieja tacaña. Vivir con ancianos es malo para los niños. Cada anotación se convertía en una pieza más del rompecabezas de su malicia. Paralelamente, busqué un nuevo lugar para vivir. Con el pretexto de visitar a una amiga enferma, recorrí varios condominios para adultos mayores en zonas céntricas y seguras. Encontré un departamento perfecto de una recámara, con servicios de vigilancia y asistencia, por 20.000 pesos al mes. El administrador, un hombre muy amable, me aseguró, aquí vivirá tranquila y segura. La cocina era moderna, el baño espacioso y la vista desde el balcón era espectacular. Firmé el contrato de inmediato. Pagué los 400.000 pesos del depósito y el adelanto en un solo pago y aseguré mi mudanza para el mes siguiente. Una nueva vida estaba a punto de comenzar,
una muy diferente a la que mi hijo y mi nuera habían planeado para mí. Finalmente, organicé la mudanza en secreto. El plan era llevarme únicamente mis pertenencias personales. No tocaría nada que hubiéramos comprado en conjunto. Todo se estaba llevando a cabo con una precisión milimétrica. Y el día del juicio final se acercaba. Mientras tanto, yo seguía interpretando a la perfección mi papel de madre sumisa y resignada. ¿Necesitan ayuda con la cena? No se preocupe, suegra, gracias. Hoy vienen mis papás, así que cocino yo. Detrás de cada sonrisa dócil, mi mente trabajaba sin descanso. Un día, probé la grabadora. La escondí en mi bolsillo y grabé una conversación en la sala. El resultado fue impecable. La voz de Ricardo diciendo que yo era un estorbo, la de Elena deseando que me fuera pronto. Todo grabado con una nitidez escalofriante. Supe entonces que tendría mi prueba definitiva. En mi segunda consulta, el abogado y yo trazamos la estrategia final. Primero, una notificación notarial exigiendo el pago total e inmediato. Si no respondían, una demanda civil. Con las grabaciones, podíamos probar el fraude y hasta solicitar una indemnización por daño moral. Mi nueva vida tomaba forma. Visité mi futuro departamento varias veces. El administrador, el señor Tanaka, me saludaba con calidez. Si necesita ayuda con la mudanza, no dude en decirme. Le confesé parte de mi situación, y me escuchó con empatía. Historias así las oigo a menudo, señora Alma. Pero verá que aquí todos disfrutan de un nuevo comienzo. Conocí a algunos de mis futuros vecinos, gente educada y amable que se interesó por mi pasado como maestra. El día de llegó. El momento era perfecto. Los padres de Sofía estaban de viaje en unas aguas termales, y Javier y Sofía estarían en el trabajo todo el día. No sospechaban nada. Creían que yo seguía buscando dócilmente una residencia barata. A las 9 de la mañana, llegó el camión de la mudanza. Supervisé que se llevaran solo mis muebles, mis libros, mi ropa, todo lo que había comprado con mi propio dinero. No toqué ni un solo objeto compartido. Sobre la mesa de la sala, dejé un sobre. Dentro, una carta escueta. Javier y Sofía me pidieron que pensara en un nuevo lugar para vivir, así que he decidido tomarles la palabra y adelantarme. Respecto al préstamo de 1.200.000 pesos, mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para solicitar su devolución. Gracias por todo. Alma Fuentes. Al mediodía, la mudanza en mi nuevo hogar estaba completa. Por la tarde, me reuní con mi abogado. La notificación notarial está lista, me informó. Exige la devolución del 1.200.000 pesos más intereses en un plazo de 30 días. De no cumplir, procederemos con el embargo de la propiedad. Le entregué mi arma secreta, la memoria con los archivos de audio. El abogado le escuchó, asombrado. Esto es una prueba contundente. Con esto podemos demostrar la maquinación y el fraude. La notificación fue enviada. Al atardecer, Javier y Sofía llegaron a casa. Me imagino su pánico. ¿Dónde está mi mamá? No están sus cosas. Y luego, el descubrimiento de la carta. Mi teléfono sonó. Era Javier, su voz era una mezcla de furia y desconcierto. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una broma? Era una ayuda familiar. Respondí con una calma glacial. ¿Ayuda familiar? ¿Después de planear echarme a la calle? ¡Qué descaro el tuyo! Y entonces, asesté el golpe de gracia. Escuché toda su conversación por teléfono el otro día. Desde mi celular, reproduje la grabación. La voz de Sofía resonó en la línea, por fin esa casa será nuestra de verdad. Javier se quedó sin palabras. Pero... eso es jugar sucio. No tanto como ustedes, repliqué fríamente. Reproduje la voz de Elena, sacarle 1.200.000 y luego echarla. Qué bien lo planearon. Mamá, por favor, hablemos, suplicó Sofía al fondo, pero mi decisión era irrevocable. Es demasiado tarde.
Todo está en manos de mi abogado. Cuando Ricardo y Elena regresaron de su viaje, también me llamaron, presas del pánico. Ese dinero no es nuestro problema, gritó Elena. Reproduje su propia voz a través del teléfono. Claro que sí es su problema. Usted fue cómplice de un fraude, y tengo la grabación que lo prueba. Ricardo intentó sonar amenazante. No sabemos nada. Si tienes algo que decir, dilo en persona. Le di mi ultimátum. No tengo nada más que hablar con ustedes. A partir de ahora, comuníquense con mi abogado. 3 meses después, nos vimos en el juzgado. Javier y Sofía ni siquiera pudieron pagar un abogado, intentaron defenderse solos. Alegaron que el dinero fue un regalo, pero el concepto en la transferencia bancaria los desmintió por completo. La reproducción de las grabaciones en la sala del tribunal fue devastadora. Cuando la voz de Ricardo diciendo a los viejos los acorralas y se callan llenó el silencio, se escuchó un suspiro colectivo entre los presentes. El juez dictó la sentencia. Se aceptan en su totalidad las demandas de la parte actora. Los demandados deberán restituir a la demandante la cantidad de 1.200.000 pesos, más los intereses moratorios correspondientes. Además, se ordenó el embargo precautorio de la casa. 6 meses más tarde, su vida había dado un vuelco. Tuvieron que vender la casa, pero después de pagar la hipoteca, aún debían casi 800.000 pesos. Los padres de Sofía, furiosos por haber sido implicados, cortaron toda relación con ellos. El matrimonio se desmoronó entre acusaciones mutuas. Todo es culpa de tus padres. ¿Y tú por decirle esas cosas a mi mamá? Terminaron viviendo en un pequeño departamento de interés social, ahogados en deudas. Mientras tanto, mi nueva vida era plena. Mi departamento es un remanso de paz. Nadie me impone horarios ni critica lo que hago. He hecho amistad con mis vecinos, gente culta y respetuosa. Con razón es usted tan buena para conversar, maestra. Comencé a dar clases de regularización como voluntaria en un centro comunitario cercano, y la alegría de que los niños me llamen maestra Alma ha vuelto a mi vida. Un día, recibí una carta inesperada. Era un sobre pequeño, con la letra infantil de Mateo y Valentina. Abue, te extrañamos. No le digas a papá y a mamá. Queremos tus galletas. ¿Estás bien? Mateo y Valentina. Las lágrimas nublaron mi vista. Mis nietos no me habían olvidado. Esa misma tarde, mientras leía en una banca del parque, vi a lo lejos a la familia de mi hijo. Salían de su humilde edificio y era evidente que su situación económica era precaria. Valentina me vio y, por un instante, levantó su manita para saludar. Sofía se la bajó rápidamente. Yo le sonreí con serenidad y levanté mi mano en un gesto sutil. Esa noche, hablé con la fotografía de Miguel. Mira, mi amor. Una nueva vida, un poco tarde, pero este es mi verdadero comienzo. Por la ventana, las luces de la ciudad creaban un paisaje hermoso, lleno de la promesa de un nuevo amanecer. Mirando la carta de mis nietos, susurré para mis adentros, algún día, cuando entiendan, nos volveremos a encontrar como una verdadera familia. Mi vida no había terminado. Al contrario, acababa de empezar. Sin ser utilizada, sin ser engañada, una mujer de 68 años que había defendido su dignidad hasta el final. Y sé que cuando mis nietos crezcan, comprenderán la verdad. Ha pasado un año. Mi vida es más rica de lo que jamás imaginé. Mi voluntariado con los niños es mi mayor alegría. A veces me llegan noticias de Javier y Sofía. Siguen pagando sus deudas. Sofía tiene 2 trabajos de medio tiempo y Javier no ha conseguido el ascenso que esperaba. No siento remordimiento. Al contrario, estoy orgullosa de la mujer que se atrevió a levantarse. Ser familia no da derecho a nadie a utilizarte. Sin importar la edad, toda persona tiene derecho a defender su dignidad. Hoy volví a leer la carta de Mateo y Valentina. Tengo fe en que el día en que entiendan la verdad llegará. Espero que esta historia sirva de inspiración para quienes se encuentren en una situación similar.